perfecto. Es que estamos poniendo el cronómetro. Parta nomás. ¿Cómo están, muchachas? Buenas Muy tardes. bien. Hola. Buenas tardes. Paso lista, por favor. Gabriela Munategui, Aquí, Paola Cárdenas, Acá. María Ignacia Edwards, acá, Luz María del Valle, Presente. Isabel Vicuña. presente. Gracias, están todas el día de hoy. Digamos, a mí, me presento, mi nombre es el profesor Felipe Valenzuela. Yo seré su profesor durante este semestre. Ahora, el día de hoy, por temas logísticos, nos acortaron un poco la hora, porque ustedes tienen una actividad después, así que tengo que hacer una clase más cortita, pero no se preocupen, será una clase introductoria. Lo que se me ha encargado es que les trate el tema de la comprensión lectora. ¿A quién de ustedes, hay alguien aquí que les guste leer? ¿Cómo son para la comprensión lectora? ¿Tienen dificultad para...? Que depende si es largo o corto. Pues si es corto igual es más fácil entenderlo. Con palabras podría complicadas. ser. Palabras complicadas, sí. El tema. Ah, el tema. Y depende también del texto, porque hay gente que lee muy bien narrativa, pero poesía le cuesta más. O el ensayo le cuesta más. ¿Hay alguien aquí que tenga problemas interpretando poesía? A mí me cuesta un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tu nombre es? Porque, Paola. Dígame, cuando le dé la palabra, por favor, dígame su nombre, Sí. porque ahí me está aprendiendo. Sí, yo soy Paola. A mí me cuesta porque leo mucho más rápido y comprendo rápidamente el texto narrativo, pero los poemas yo me voy en mi volada y lo produzco como yo quiero y después leo la guía y es nada que ver. Me siento que me cuesta mucho. Y ustedes, cuando leen un texto, ¿son conscientes de cómo entienden el texto? ¿Los procesos que ocupan? ¿O lo Pero hacen? como dice, subrayar o como entiende mi cerebro. Sí, o sea, Porque, por O sea, ejemplo, son- cuando yo quiero entenderlo en la prueba, por ejemplo, cuando hace la prueba, voy subrayando y voy anotando al lado y después puedo responder mucho mejor. ¿Hay alguna que lo haga, se podría decir, como diríamos en Chile, al ojímetro? Yo. Ahora, ¿hay alguna que después tiene, no sé, problemas en interpretar el texto? O sea, el texto se veía fácil, pero después la prueba estuvo pelúa. El profe se volvió loco. Un problema es la sobreinterpretación. Lo que voy a hacer en esta unidad, vamos a salir del nivel de comprensión lectora al ojímetro y le voy a hacer técnicas de comprensión. ¿Alguien me podría ayudar con el computador? Yo. Usted me va diciendo. Muy bien, profesor. La clase de hoy se titula La evidencia. Los objetivos el objetivo principal es aprender a identificar los elementos explícitos dentro de un texto. Los conceptos claves son subrayar, anotar al margen, identificar, caracterizar y comprender, analizar. No se preocupen. O sea, tomen apuntes también, muchachas, pero no se preocupen tanto en anotar todo texto porque yo el PowerPoint lo mando después. ¿Y lo siguiente? Sí, por favor. Perdón. Aquí clic nada más. ¿Sabes? A ver. Cuando ustedes analizan un texto, hay varios componentes que entran en juego. Como ¿qué cosa, por ejemplo? ¿Tu nombre era nuevamente? Luma. Cuando le dé la palabra, me dice el nombre. ¿Qué cosas entran en juego a la hora de interpretar un texto? Lo que yo sé de antes. Lo que yo sé de antes, otra cosa, Yo soy Paola. ¿Cómo está escrito? cómo está escrito. Sí, porque, por ejemplo, ¿sería lo mismo, por ejemplo, un artículo redactado por el Mercurio que por la Cuarta? No. No. ¿Cuál sería la diferencia? El lenguaje. El lenguaje, El tipo noticia. el público, el tipo de noticia, o por ejemplo con el Mercurio y el The Clinic.
La ironía. Sí, ahí ya estaría la ironía. O piensa, por ejemplo, hay alguna aquí que, por ejemplo, no sé, ¿hay alguna que esté boroleando? A ver, Ay, ¿con quién? después dejar la copucha. A ver, piensa en la manera, por ejemplo, de abordar un pololeo, el amor entre seres humanos. Es lo mismo, por ejemplo, cuando un periodista reporta la relación que hay entre dos actores, o entre el príncipe, no sé, el príncipe Carlos con una determinada, con otra persona, que cómo lo trataría, por ejemplo, no sé, un escritor romántico, un novelista romántico, o un poeta romántico. Muy distinto. ¿Y por qué sería distinto? Porque, por ejemplo, el periodista que estuviera hablando del rey tiene que tratar de que parezca lo más objetivo posible, ¿no? Con palabras, con hechos concretos, fueron para allá, vinieron para acá, tal persona dijo. Entonces, y en cambio, nuevamente, Ignacia. ¿cuál sería, por ejemplo, el poema? ¿Cómo lo tratarían, en cambio? ¿Cómo trataría el tema del amor? Es que igual siempre me pierdo un poco con los poemas, pero lo pone como con, o sea, no como un lenguaje directo, lo pone como con metáforas o con otra figura literaria que al final uno tiene que buscar dónde está o qué es lo que quiere decir el amor. Exactamente. Y ustedes ven, por ejemplo, cuando tratamos, por ejemplo, textos literarios y no literarios, que el enfoque es distinto. O sea, el texto no literario es bastante más concreto, o sea, habla de hechos particulares. Ya vamos a ver, conforme pasa el semestre, que los textos literarios hablan de lo universal, hablan de temas más profundos. Entonces, cuando ustedes miran el texto, hay varias tareas de lectura que tienen que hacer para poder identificar bien. Es lo que llamamos las tareas de lectura, que se dividen en 3 grandes niveles. El primero, el más concreto, que es recuperar información explícita. El segundo, que es interpretar, pero a nivel local, o sea, comparando párrafos, viendo palabras. Y un tercer nivel, que es el evaluar, que es ver la idea general. Ahora, no se preocupen que todo esto lo vamos a ir viendo de a poquito conforme pase el semestre. ¿Estamos claros, Isabel, también? Sí, perfecto. Vamos a lo siguiente. Ahora, como bien decía, nuevamente, Ignacia. María Ignacia, sí. Como bien decía María Ignacia, hay varias técnicas básicas para poder analizar los textos. Las dos más viejas que el libro negro, y por eso les voy a pedir que a partir de la próxima clase empiecen a traigan destacadores, traigan lápices de colores. Entonces, ya no es para qué sirve. Dos de las técnicas más básicas son subrayar y anotar al margen. Ahora, ¿ustedes cómo son para estudiar? ¿Hay alguien aquí que se aprende el texto de memoria nomás? Quisiera poder hacerlo, pero no lo sé. ¿Hay alguna que destaque con color? Yo. ¿Que use más de un color? Yo. ¿Que use más de 2 colores? Yo. Yo hasta 2. Sí. Bueno, en este caso ya parece que estamos bien avanzados con ese tema. Perfecto. ¿Trajiste? Voy a ver por favor si se lo puede preguntar a los compañeros. Sí, Sí, sabe. Ahora, yo por lo menos el sistema que uso es verde para la idea principal, amarillo para la cita de otro texto, diálogo de personaje o ejemplo, rojo para el concepto clave, nombre propio, definición importante, y azul cuando hay una pregunta, hay algo que no estoy de acuerdo, o no entiendo lo que dice, o hay algo que parece contradecirse. Ahora, es lo que uso yo, esta es una sugerencia, ustedes ven finalmente qué color ocupan. Ahora, como les decía anteriormente, en el formato
formato de la pantalla me cortó un poquito las palabras, pero es un error técnico. Cuando nosotros vemos el texto, lo primero que tenemos que analizar es la evidencia, o sea, lo evidente, que está explícito. Entonces, y este nivel evidente de lo explícito lo podemos caracterizar en 3 pasos: identificar, caracterizar y comprender, analizar. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno. ¿Sí? Sí. Ahora, antes de empezar a analizar, voy a decir el paso 0, lo que tienen que ver primero que todo, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? O sea, si es novela, si es poema, si es texto expositivo, si es una entrevista, si es un diálogo socrático, que eso lo van a ver después cuando estén en tercero o cuarto medio, con el propio filosofía. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título del libro o del texto? ¿O cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Que como ya veíamos, no es lo mismo que lo diga el Mercurio a que lo diga, por ejemplo, la Cuarta. Y después, ¿qué recursos tipográficos usa? ¿Entienden? Perdón, ¿qué es tipográfico? ¿Quién le podría explicar lo que es tipográfico? La letra con la que está letra. El tipo de letras, exactamente. O cómo está puesta la noticia también, si es al medio, al margen. Exactamente. Por ejemplo, ustedes ven los titulares del diario. Cuando, por ejemplo, hay una noticia policial potente, ¿cuál es el recurso típico que usan? ¿Qué usan los periodistas? Ah, sí, una letrota. Unas letrotas ¿de qué color? Y un título llamativo. Título llamativo. Brutal homicidio en San Felipe. O el peor partido Colo-Colo de los últimos 20 años. No, leemos. Ahora el de la U. Bueno, el de la U también Sí, fue. el fin de semana. 18 Puede años, ser. 5 años. Y siempre son malos, profesor. ¿Quién es? Sí. Siempre en las noticias los títulos grandes son cosas Menos malas. cuando gana la roja. Cuando... Bueno, Sí, sí. sí, Bueno, cuando gana la Roja somos el mejor país del mundo. Eso es Sé verdad. que decía eso, que la puso un Ahora, otro recurso tipográfico, el que usan siempre las alumnas cuando el profesor le encargó un ensayo de 5 planas y a las 12 de la noche el día anterior, contra todo lo que les indicó el profesor, lo empiezan a hacer. ¿Cuál es el recurso típico que usan? Agrandar la letra. Agrandar la letra. Arial Black 12, Espacio, espacio Los márgenes, 1.5. los márgenes. ¿Siempre? ¿Sigo? Adelante, por favor. Pido por favor que pongan atención al siguiente clip de video. ¿No? Sí. ¿Por qué no nos extraña? Un Pichi. Pichi es un Pokémon volador. De entre todos ellos es el más dócil y fácil de capturar. Un blanco perfecto para que el principiante pruebe sus habilidades Pokémon. ¡Es fantástico! ¡Nuestro día de fuerza! Muy bien, voy a atrapar a todos los Pokémon del mundo. Ahora siguiente paso para ser un maestro Pokémon. Bien, prepárate. Son tus últimos momentos de libertad, Pichi, porque serás mío. Pokémon, atrápalo. ¡Lo logré! Fallé. Como regla, para capturar a un Pokémon generalmente se debe tener una batalla antes con él. Y ahora me lo dices. Wait. ¿Cómo está? ¿Alguno de ustedes había visto esta serie? O sea, yo había visto Pokémon, pero no esa parte. Bueno, este es el primer capítulo. A ver, te cuento, probablemente han escuchado sobre la franquicia, han visto el juego, Sí. han visto Pokémon GO quizás. A ver, les voy a explicar qué tiene que ver esto con la comprensión de lectura. No es que el profesor se haya vuelto niño, no es que se vuelva medio loco. No, le voy a explicar. A ver,
protagonista en el video. Trató de agarrar un Pokémon, pero no tenía la información previa y por lo tanto no resultó. Trató de agarrar un Pokémon. Sí. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando vio este Pokémon? Lanzó el... No, dijo primero, ¿no? Dijo Pero, yo ¿quién? voy a... No, mucho antes. Cuando apareció el Pokémon. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Prendió la... O sea, Tiró la cosa. no, No, antes. No sé. lo primero que hizo, identificar qué Pokémon es. Ah, ¿Sí? le dijeron que era De- uno muy feo. Después, ¿qué es lo que...? Entonces... siguiente, ¿no? ¿Lo pongo de nuevo? No, sigue la siguiente Ah. diapositiva, por favor. Ahí. Lo primero que hizo fue identificar. O sea, este es un pitch. De la misma forma, cuando ustedes ven el texto, lo primero que tienen que hacer es identificar qué encontré allí. ¿Qué palabra es? ¿Qué palabra extraña? ¿Qué palabra no tan extraña? ¿Qué me llama la atención? ¿Se identifica? Eso es identificar a nivel explícito. Nombres, cifras, frases, adjetivos, conceptos, etc. Recuerden, aquí lo que siempre nos preguntamos es ¿qué es? Después. Después. El segundo paso, una vez que identificó lo que era, ¿qué es lo que hizo esta maquinita? Lo agarró. No, pero ¿se acuerdan? Sacó una maquinita. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que explicó? ¿Qué es lo que hizo esta maquinita? Lo escaneó. Se lo escaneó y ¿qué es lo que dijo a continuación? Lo voy a atrapar. No, la maquinita. No, me dijo algo. Dijo, sí, sea, algo así. Ahí está. Están durmiendo un poquito de ese día, Es que pero... nos desconcentramos. El segundo paso, recuerden, lo describió. O sea, ¿qué Ah, pasa? eso no sé qué dijo. Sí, sí, Exactamente. eso. ¿Qué O sea, Pidgey, pues, es un Pokémon volador de entre 12 más 12 y fácil de capturar, un blanco perfecto, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, lo que hace la continuación es caracterizar este Pokémon. De la misma forma, ustedes tienen, cuando encuentren en el texto elementos tipográficos, tienen que a continuación caracterizarlo. ¿Qué es lo que es? Adjetivo, sustantivo, descripción, ironía, o es que está escrito con letra cursiva, con negrita, o palabra en otro idioma. Y una vez, después de que lo describió, bueno, eso es el nivel caracterizar. Entonces tenemos identificar, caracterizar, y el tercer paso, una vez, ¿qué es lo que hizo a continuación el protagonista? Analizó. O sea, Tiró la cuestión. se tiró la cuestión y ¿qué es lo que pasó? Lo atrapó. No. Pero Pero se liberó enseguida. Se le escapó. ¿Y qué es lo que hizo después de que se le atrapó? Bueno, después de que se le escapó. Volvió a cotejar lo que decía la maquinita y ahí supo que tenía que... Exactamente. ¿Y por qué volvió a cotejar la maquinita? Como no lo pudo atrapar, ¿cuál fue la pregunta que se hizo? ¿Qué hice mal? ¿No? ¿Qué hice mal? O, otra forma de decir la pregunta, ¿Cómo puedo piensa, mejorar? Miren la lógica que vamos siguiendo. ¿Qué es? ¿Cómo es? Y la tercera pregunta, ¿cuál sería? ¿Cómo lo atrapo? ¿Cómo lo hago? No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, parece. Entre, para, por... Esa es la pregunta que inició la civilización humana. ¿Por qué? Muy bien. Punto para la Toma, pregunta. exactamente. Recuerden que hay punto de participación en clase. ¿Le hago una Muy estrella bien, al Luz frente? María. Ahí. ¿Por qué es? No, después le voy a hacer una carita feliz. No, pero muy bien, Luz María. Efectivamente, el tercer No. punto es No. ¿por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Eso, ¿qué es lo que dice aquí? Reconocer, decodificar y examinar la información de estos elementos. O sea, aquí la pregunta es, ¿por qué Pidgey escapó? Y otras preguntas se podría hacer el protagonista. ¿Por qué Pidgey estaba ahí y no en otro lugar? ¿Por qué no estaba en la montaña, por ejemplo? ¿O por qué se comporta así? De la misma forma, una vez que ustedes identifican los conceptos o las palabras que les importan y las caracterizan, a continuación se tienen que preguntar ¿por qué están allí? ¿Por qué usaron esa palabra y no otra? ¿O por qué la pusieron al principio y no al final?
Ahora, este nivel es importantísimo porque lo que vamos a ver después en la próxima clase es el punto de entrada para el siguiente nivel, que ya es un nivel que podemos hacer de interpretación. ¿No? Entonces tenemos los tres grandes niveles: identificar, caracterizar y comprender, analizar. ¿Sigo? Así es. Dejé mis textos. Ahí. Voy a explicar ahora lo que vamos a hacer. Les voy a pasar un pequeño texto, un poema que a mí me marcó mucho cuando estaba en primer año de universidad. Poema de un poeta mexicano que se llama Reír Llorando. El poeta Pero el poeta se llama Juan de Dios. Juan de Dios Pesa. Ya. Gracias. Necesito quienes tengan destacador, lápices de colores, quiero que destaquen a continuación todo lo que les llame la atención. Palabras que consideren importantes, ¿cómo se dice? Palabras que no entiendan, cosas que a lo se vean raras. Todo aquello, piensen que en este momento ustedes son detectives. Son detectives. O sea, tienen que buscar toda la evidencia posible. Todos tienen el plumón, lápiz de colores. ¿Me presta uno? Pero por supuesto. Gracias. ¿Cuánto rato tenemos? Eso yo creo que unos. Le quedan 7 minutos. O sea, yo creo que 5 minutos. Ya. Yo también de paso voy a identificar algunas. ¿Cómo vamos? Yo terminé. Son unas máquinas. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién dispara primero? Pero, ¿sobre qué decimos Eso me da la cosa. que no sé lo que es? Spleen. Él es ya. Yo probablemente a todos les llamó la atención esta palabra, spleen. Sí. Yo solo
ustedes dos, spleen Yo. y Spleen. abrojos. Abrojos. Yo sé lo que es spleen. ¿Qué es lo que es spleen? El spleen, porque yo lo pasé, porque yo lo veía con los autores, con los poetas malditos franceses. Significa como el tedio, la vida, la melancolía. Es un término propiamente francés. Sí. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que pasaba? Piensen que en esta época, siglo XVI, XVII, ¿cómo era la aristocracia inglesa? Estirada. Estirada, pero además, ¿en qué trabajaban ellos? Nada. En nada, no hacían nada todo el día. Entonces, obviamente, se aburrían. Y hacían entonces ellos desarrollaron el concepto del spleen. Cansado de la vida. Porque obviamente no tenían nada que hacer, ¿sí? Una aristocracia sosa que vivía de las letras, de las rentas. Ustedes mencionaron además abrojos. A ver, les cuento. En la Biblia se mencionan, cuando Adán y Eva cometen el primer pecado, Dios les dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente, y la tierra te dará espinas y abrojos. Vale. El abrojo, fíjate, es un tipo de maleza. O sea, ¿qué más les llamó la atención? Yo puse como la parte de la, en el fondo como que todo le salía bien, como que tengo libros, tengo no sé qué, tengo amor y todo, pero la familia dice la tristeza, el que va mucho al cementerio, que los muertos son sus amigos, lo encontré muy raro. Efectivamente, si se fijan, ahí tienes un tema de contrastes. Si se fijan, el poema se estructura siempre bajo una lógica de contraste. Está los lores, como le dice el poema, y el actor, el médico, el paciente, la alegría y la tristeza. ¿Algo más que les haya llamado la atención? Sí, que los seres humanos, que como que el dolor devora el alma y se llora cuando el rostro ríe. Entonces después dice como que la sonrisa es un relámpago de lo triste. Fíjate, ¿puedes leer entero ¿El segundo? la estrofa? Si se muere la fe, si se huye la calma, si solo abrojos nuestras plantas pisa, lanza a la faz de la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. El relámpago, ¿por qué se caracteriza? Porque es breve, ¿no? Es breve, exactamente. Se fijan, aquí la sonrisa es algo breve, pero ¿qué es lo que está pasando en el fondo del corazón de este actor? Está triste. Está triste, está deprimido, exactamente. Ahora, ¿ustedes creen que en el mundo contemporáneo se podría aplicar esto? ¿Les hace sentido? Sí, y especialmente en las redes sociales. En las redes sociales se muestra mucho felicidad, especialmente en Instagram, todo lo bueno, lo increíble. Y en realidad uno cree que esa persona o Apariencia. Exactamente. Y en realidad todos sufrimos ciertos pesares, todos tenemos cosas buenas, cosas malas, todos tenemos problemas en la familia o problemas en el lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Efectivamente. Entonces, este poema, ¿cuál sería el tema de fondo? Ya, mandándonos un spoiler para ir. ¿Cuál sería el gran tema de fondo? La vida tiene de alegría y de llanto, de los contrastes. Ahora, ese sería. O sea, pero el problema es que los contrastes. ¿Cuál Creo sería? que sonó la campana. Sí. Sinteticemos para ya salir al recreo. ¿Cuál Una de las sería? apariencias. De las apariencias. Muy bien, Polita. Entonces, muchachos, para la próxima clase, tengan en cuenta todos estos conceptos que hemos visto hoy. Identificar, caracterizar y comprender, analizar. Porque ahora, de la misma forma que este actor se veía triste, se veía feliz, pero estaba triste, de la misma forma el texto muestra algo, pero ese algo explícito no siempre es lo que quiere decir en verdad. Muchas gracias, muchachas. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Gracias. Pasó. Un 7. Oye, fuera de